Feliz domingo, buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en un Facebook Live de este domingo, la dominguera. Muchas gracias, estamos un poco ya tarde en este domingo, pero los que nos puedan escuchar de manera diferida en la semana o a través también de El Hijo del Aguizote en el YouTube, pues aquí estamos y les agradezco mucho su interés por esta transmisión de balance y de información semanal política para que tengamos pues por lo menos algunas piezas que normalmente los medios electrónicos o algunos otros medios, incluso digitales, no tienen pues o la interés o la capacidad de articularla de esta manera. ¿Qué tenemos en esta semana de septiembre, en la tercera semana de septiembre que transcurrió? Pues vamos a ver varios temas, pero en el flanco político quizá el más importante, el que no habíamos analizado porque no nos habíamos visto en estos días, es el caso de pues el derrumbe de la figura como posibilidad política creíble de Xóchitl Gálvez, candidata o aspirante a candidata presidencial del Frente Amplio por México. En esta semana pues la dejaron sola en los aparatos partidistas, que fueron los mismos que la llevaron hasta esta posición, después de que habíamos visto cómo fueron bajando o eliminando a los posibles contendientes dentro del Frente Amplio opositor. El último caso fue la manera tan, pues digamos, poco civilizada que obligaron a Beatriz Paredes, la senadora del PRI, a retirarse de la contienda incluso antes de que cumplieran con el proyecto de hacer una encuesta. Bueno, el caso es que Xóchitl reina, pero no gobierna en esa candidatura del aire, que en esa semana pues recibió dos pruebas fundamentales de crítica y de cuestionamiento, de las cuales pues la verdad es que Xóchitl Gálvez no pudo o no supo cómo pues informar y de manera clara asumir ciertas cosas. En primer lugar, en la casa del Moche, como le apodó el ex alcalde de la Miguel Hidalgo, donde también ella fue alcaldesa, una casa, una construcción, en donde pues evidentemente hay problemas o indicios de conflictos de interés, como todas las acusaciones que se le han hecho a Xóchitl Gálvez. Ella pues aprovechó un error dentro del aparato de Morena, algunos voceros que dijeron que había que demoler esa casa, cuando en realidad pues no se necesita demoler, lo que se necesita es investigar si realmente hubo o no un conflicto de interés. Nadie pretende demoler casas, quemar libros, incendiar foros, porque eso solamente es un signo de intolerancia. Y bueno, de eso se aprovechó Xóchitl Gálvez para lanzar pues una cruzada diciendo que ella podía quedarse a vivir en las casas de los simpatizantes del Frente Amplio Opositor, y revivió un episodio que nos recordó mucho cuando Carlos Salinas de Gortari, en 1995, después de la detención en febrero de ese año de su hermano Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo famoso de ese sexenio, él hizo una huelga de hambre absolutamente impostada, con agua Evian, un agua muy cara, en ese momento todavía más cara, en una casa humilde, de las casas del proyecto de Solidaridad. Nadie le creyó a Salinas de Gortari que estuviera realmente en plan de humilde. Ese tipo de gestos o de actitudes, pues lo único que hacen es acentuar cierta demagogia, porque pues evidentemente están utilizando a las personas y a las carencias de las personas para salvar su figura política. Es el ego, la vanidad de los políticos. Eso creo que no le salió bien a Xóchitl Gálvez, pero le salió menos bien la revelación
de que su tesis para obtener el grado de ingeniera en informática dentro de la UNAM, pues tenía plagios y no solamente eran citas malas o mal hechas, sino que al principio se detectaron, un compañero de las redes, Ricardo Sevilla, detectó que esa tesis tenía por lo menos 7 párrafos que estaban copiados textuales sin citarlos, es decir, sin citar la fuente original de estos párrafos. Y de repente, pues, ella minimizó el asunto y después de minimizar, pues, se aventó pues, una especie como que solo había plagiado poquito. Y un estudio en redes, pues realmente lo que demostró es que no se plagió poquito, que cerca de la quinta parte de lo que llamaríamos la tesina fue pues plagiada, fue una copia, un copy-paste de otras tesis y también de trabajos que no sé si Xóchitl Gálvez o alguien a quien se le encargara la elaboración de ese documento lo hizo, lo cual habla de esta idea de los políticos ya, porque además Xóchitl Gálvez presenta su tesis en 2013, entonces cuando les entra la desesperación por tener el título, aunque tengan la capacidad profesional, pues mandan a hacer las tesis a los auxiliares y pues obviamente esos auxiliares no van a citar correctamente las tesis porque se trata de un trabajo para salir del paso, prácticamente para obtener la licenciatura express. En fin, es un asunto que se utiliza demasiado en los cargos políticos. Un servidor no tiene su tesis porque no he decidido hacer una tesis, completarla como se debe hacer. Mi primera tesis la convertí en un libro periodístico que fue editado, entonces, pero cuando uno asume que no tiene por qué engañar, pues asume también una actitud ética frente a la política. Ese es el problema de Xóchitl Gálvez, las constantes mentiras o giros de mentiras que no hacen confiable su posición frente a los problemas nacionales. Ahora le trataron de revirar a Claudia Sheinbaum, por Dios, a Claudia Sheinbaum, que si algo ha destacado a lo largo de su trayectoria es su profesionalismo y su trayectoria académica, que ella había plagiado una tesis de física y hoy la misma Claudia Sheinbaum emitió este comunicado que creo que es una explicación muy certera, muy académica de alguien que efectivamente hizo ese trabajo de tesis cuando estaba saliendo de la facultad, no fue un trabajo de tesis al aventón y para salir del paso. Dice, para quien anda diciendo que hay plagio en mi tesis de licenciatura con un trabajo previo de Lepellier y Christianens, es absolutamente falso. Explico, si vemos con cuidado la fórmula que se presenta en el trabajo de Lepellier y Christians, solo se propone, no se deriva. En mi tesis se hace un análisis del flujo y la caída de presión en la zona de transferencia para obtener, con argumentos de mecánica de fluidos y termodinámica, la misma fórmula de trabajo de estos autores. Aún así, como el trabajo de estos autores es de 1983 y mi tesis es de 1988, cuando tendría, cuando mucho, unos 26 años, Claudia Sheinbaum, hago lo que debe hacerse en cualquier trabajo académico. Aquí se está metiendo entre nosotros el pelaje hermoso de El Mimoso, que quiere participar en esta transmisión. Aquí vemos al Mimoso, un gato amoroso, pero también muy, muy inquieto. Hago lo que debe hacerse en cualquier trabajo académico, dice Claudia Sheinbaum. Cito varias veces a estos autores, incluso desde la introducción. Es decir, cuando uno cita y reconoce que un trabajo está basado
en otros autores, no está plagiando, está precisamente citando. Ahora, las fórmulas son iguales porque viene de los principios básicos de conservación de la masa, momento y energía con los que debe analizarse el flujo de una chimenea. Por lo demás, y aquí viene la parte política importante, la originalidad de la tesis radica justamente en usar esta y otras ecuaciones para hacer el análisis termodinámico de una estufa de leña que desarrollamos como estudiantes de física en la comunidad rural de Cheranástico, en la meseta purépecha de Michoacán, donde trabajé por varios años mientras estudiaba. La primera parte de la tesis es aún más interesante, pues muestra la comparación estadística del ahorro de leña en unidades energéticas entre las 3 piedras y la estufa eficiente de leña. Estos datos son únicos, pues todos los días personalmente visitaba diferentes viviendas y pesaba la leña que se usaba para hacer tortillas en las 3 piedras tradicionales y la comparaba con la leña que se usaban en las estufas eficientes que hacíamos de forma artesanal. A lo que voy es que Claudia Sheinbaum hace esta tesis para confirmar que los principios de termodinámica de la física se podrían utilizar para mejorar el nivel de vida de comunidades muy empobrecidas y de hogares muy afectados por el uso de la leña de manera científica. Y lo que ella concluye es que el ahorro es sorprendente. Además, el humo sale fuera de la cocina y no hace daño a la salud de las mujeres. Recientemente visité la comunidad de Cheranástico. Las imágenes están en las redes sociales. Para terminar, quien inventó lo del plagio claramente no tiene ni la menor idea de lo que es el trabajo académico. Eso es lo que está sucediendo, que cuando están queriendo reaccionar a golpes que tienen que ver con las trayectorias personales, pues inventan, tratando de decir al ladrón, para que volteen a ver del otro lado, pero lo que realmente están haciendo es ahondar el proceso y el fenómeno de la falta de honestidad intelectual. En fin, esto es lo que creo que está en el debate político. Por lo tanto, una vez más, Claudia Sheinbaum demuestra que, pues, si quieren estarla atacando con el mismo tipo de argumentos con el que se cuestiona o se critica la trayectoria o los logros de Xóchitl Gálvez o los conflictos de interés de Xóchitl Gálvez, pues no los van a encontrar en el caso de Claudia Sheinbaum. No son iguales, no son trayectorias iguales. En el caso de Claudia hay un desarrollo profesional muy comprometido con la física, a tal grado que formó parte del equipo que investigó y desarrolló investigaciones para mitigar el cambio climático, que ganó el premio Nobel. La señora Xóchitl Gálvez se titula de ingeniera ya siendo funcionaria en el gobierno de Fox y ya teniendo un desarrollo como empresaria de edificios inteligentes, lo cual me parece pues muy loable y muy destacable de su parte. El tema es que no asuma que eso fue un descuido, y un descuido fuerte. Ella dice la pendejé, pero no es a través de este tipo de frases, digamos que sacadas del vocabulario de reacción rápida de las redes sociales, donde se puede realmente tener un criterio de confiabilidad y de credibilidad. En fin, así está el debate ahora. ¿Qué va a suceder en el flanco de Morena con el caso de el ex canciller Marcelo Ebrard? Lo que no está claro es cuándo la Comisión de Honor y Justicia le va a dar la respuesta que Marcelo Ebrard quiere para tomar la decisión de hacia dónde va a ir la ruta del movimiento que acaba de fundar. Lo que se ha desfundado es este ruido, esta tensión que se generó, en donde se planteaba una salida importante de simpatizantes de Marcelo Ebrard, que quedó en el segundo lugar de la contienda interna por la coordinación de la transformación a nivel nacional. En el lado de la Ciudad de México ya están las candidaturas más claras, no se ha completado todavía, de acuerdo a la convocatoria, el cierre para que quienes quieran inscribirse pues lo puedan hacer,
pero por lo pronto ya tenemos 3 candidaturas o candidatas y candidatos, una candidata, 2 candidatos claros. Caso de la jefa de delegacional de Iztapalapa en el periodo pasado y 2 veces alcaldesa de Iztapalapa en este periodo, Clara Brugada, una mujer que ha demostrado 3 veces la capacidad de gobierno en una de las alcaldías más difíciles de la Ciudad de México, que le ha redignificado y que ha concretado con políticas públicas modelos para eliminar la inseguridad, la violencia, la falta de espacios y de oportunidades de los jóvenes. En Iztapalapa se han construido 12 utopías, que son centros o conglomerados donde se mezcla o se combina el deporte, el arte, la capacitación y las políticas públicas de una manera muy eficiente. Ese es el caso de Clara Brugada. El caso del jefe de la policía, ex jefe de la policía, ahora con licencia, Omar García Harfuch, pues ya tomó la decisión, Omar García Harfuch, de contender por la coordinación de Morena. Es una figura muy popular en las redes, en los medios electrónicos, donde se le está apoyando o se le está explícitamente dando foro, pero no tenemos los datos tan concretos en el caso de Omar García Harfuch, de una trayectoria dedicada al gobierno o a la gobernabilidad de una ciudad como la Ciudad de México, como si es en el caso de Clara Brugada. Evidentemente, la exposición mediática que ha tenido y que tiene Omar García Harfuch lo coloca ahora en una posición aventajada en las encuestas de Morena, o las encuestas a población abierta, no de Morena, que se van a levantar. Y el tercer caso es el doctor Hugo López-Gatell, el doctor que condujo la situación en los momentos más difíciles de la pandemia de COVID-19 en México, un hombre múltiplemente atacado, cuestionado y difamado, como si él hubiera creado el virus del COVID y como si las decisiones de políticas públicas que él tomó, pues deberían ser absolutamente quemadas en leña verde y no de la leña que estudió Claudia Sheinbaum. Es probable que en esta semana se inscriba tal vez el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, o una mujer funcionaria o exfuncionaria más. Todavía no lo sabemos, pero ahora están así las posiciones y creo, sinceramente, en este análisis, que el debate que se ha dado de si Omar García Harfuch es de izquierda o no es de izquierda, que si deberías estar o no en la boleta, pues lo que debemos observar es la manera en que los aspirantes y las aspirantes se conducen frente a la ciudadanía de la Ciudad de México, y además recordar pues que es una encuesta a población abierta, no solamente entre los simpatizantes del partido gobernante. Es un método que ha elegido Morena. Y vienen las contiendas en otras 8 entidades que van a renovar gubernaturas y que también van a significar la salida de al menos 10 funcionarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, como lo mencionó él mismo el viernes pasado. A ciencia cierta solo se sabe el tema de Rocío Nale, secretaria de Energía actualmente, que buscaría la coordinación de la Cuarta Transformación para Veracruz, el titular de Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor, que todos los lunes nos informa sobre quiénes quieren los precios, Ricardo Sheffield, y por supuesto el caso del subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell. Vamos a ver qué movimientos más se dan en la semana. Por lo pronto, estos movimientos políticos, la política en sí misma no está afectando el entorno económico del país. Esto es una noticia muy positiva en la experiencia y en la historia reciente de México, donde los quintos años de gobierno, recuérdese 1993, 1999, 2000, sobre todo 2005, 2006,
2011, 2012 y particularmente el 2017, anterior a la contienda presidencial del 2018, los gobiernos en turno entraban en decisiones precipitadas que generaron profundo malestar social. Nada más para mencionar el caso más reciente, de hace 6 años, 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto inicia el año con un gasolinazo, un incremento absolutamente injusto que afectó a las capas más empobrecidas de la población y que generó un absoluto descontento social, un gran descontento social, y ni hablar del sismo del 2017 que afectó no solamente a la Ciudad de México, sino al menos a 5 entidades de la República. Y esta grotesca intención del gobierno de Enrique Peña Nieto y de las televisoras, en especial de Televisa, de querer utilizar esa tragedia para promover la figura de candidato presidencial de Aurelio Nuño. Ya casi nadie se acuerda de ese episodio de la niña Frida Sofía. Bueno, nos acordamos de la mentira del episodio de la niña Frida Sofía, pero esa mentira y ese montaje tenían como objetivo forzar la candidatura del entonces titular de la SEP en medio de la utilización de la tragedia. Eso que vimos en el 2017 no se está repitiendo en el 2023. Tenemos un quinto año de gobierno con unas finanzas sanas, una disminución de la inflación, como también se ha informado, y un ambiente en términos de los inversionistas extranjeros bastante propicio para prever que no va a haber una salida, una fuga masiva de capitales. No en balde, esta misma semana el propio Andrés Manuel López Obrador se reunió con los directivos de una transnacional importante, poderosa, como es la Nestlé, y también se están desarrollando e impulsando proyectos muy importantes de inversión extranjera nacional también en el tren transísmico, en donde van a haber 10 parques industriales, en donde se va a tratar de capitalizar esa posición geográfica y logística frente a lo que ha sido el declive del Canal de Panamá. Es decir, son más allá de este sexenio, y más allá de este sexenio se van a ver también los beneficios y los resultados de estas políticas. Por último, antes de que veamos los comentarios que nos han estado llegando y también que podamos hablar un poquito y charlar con ustedes, no podemos dejar de mencionar la crisis migrante. Aquí yo ya le apreté algo aquí para que se dobló la cámara. La crisis migrante que hemos estado observando en los últimos días, sobre todo en la frontera del noreste de México, es un caso terrible. Es un caso terrible que vale la pena comentar. Es un problema humanitario, es una tragedia humanitaria que no le corresponde solamente a un solo país, ni a Estados Unidos, ni a México, resolverlo solo, sino a la comunidad global americana. Se necesita tomar en serio este asunto y no solamente utilizar el odio y la oleada xenófoba que está otra vez presente en Estados Unidos para utilizarla en la contienda presidencial del 2024 en Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué se prevé? Una masiva llegada de por lo menos 200,000 personas que han cruzado el Darién. El Darién, que es una zona entre, ahorita les voy a decir precisamente para no estar inventando, entre los países andinos y Panamá, es conocida como el tapón del Darién. Es la selva que abarca las provincias panameñas del Darién y las comarcas indígenas de Guna de Mandungandi y Guna de Huargandí. En Panamá es esta franja que colinda con Colombia y pues que implica el tránsito peligrosísimo en condiciones muy desiguales y muy precarias de decenas de migrantes, ¿no? De decenas de migrantes. Dice que ha habido una explosión de violencia sexual, por ejemplo, entre el
10 y 15% de los migrantes que han atravesado el tapón del Darién sufre violencia sexual en este recorrido, según la Cruz Roja de Panamá. También la organización Médicos Sin Fronteras han documentado hasta 400 casos de abusos sexuales contra migrantes en el Darién desde abril del 2021. Y otros peligros que se han ido documentando, pues son la misma fuerza de la naturaleza en esta zona. Son 4 ríos que complican el tránsito de personas en el Darién. Sus corrientes pueden tornarse fortísimas. Por supuesto está también el tema de la trata de personas, de los famosos guías. Está la posibilidad de los extravíos y las desapariciones por la misma tupidez de la selva que impide ver dónde nace o se esconde el sol, y una vegetación tan densa y similar hace que los puntos de referencia sean pocos. Y por supuesto, cruzar el Darién, dicen los especialistas, no es garantía de ingreso a Panamá. Si bien organizaciones de derechos humanos llaman a las autoridades a proteger a migrantes en tránsito, la deportación es una posibilidad para quienes migran de manera irregular por el tapón del Darién. En fin, en la ONU se hizo esta semana un foro donde pues es desgraciadamente terrible ver cómo se destinan miles de millones de dólares al armamento, a armar a Ucrania para enfrentar a una Rusia que invade y que está agresiva y que quiere imponer la ley del más fuerte en esta zona de Europa, pero lo que es un gran conflicto, pero no el único conflicto que domina el mundo, se vuelve el único tema en donde está el interés de las grandes potencias en la ONU, y se olvida y se evade tomar medidas concretas y realmente multilaterales en temas tan delicados donde hay miles de personas expuestas a la muerte, al maltrato, al abuso sexual, al tráfico de personas, como es en el de la migración. Creo que esta posición que adoptó la canciller Alicia Bárcena en Nueva York, y también la misma posición que expresó López Obrador en la conferencia matutina frente a la falta de corresponsabilidad de las grandes potencias en este fenómeno que no va a ser de un mes o de 2 meses o de un año, sino ya es una coyuntura global, no se ha tomado la suficiente fuerza y compromiso para enfrentarlo en sus orígenes, no en sus expresiones migratorias y aduanales y fronterizas, policíacas y punitivas, que es la solución que han dado los gobiernos como los de Estados Unidos o algunos otros europeos. Esto todavía viene una reflexión mayor. Estos son los grandes temas de esta semana que quería compartir y analizar con ustedes. Les agradezco mucho a Rafael Domínguez, que nos mandó saludos, a Guadalupe Flores, a Lita Ruiz, a Jesús Beltrán Colsi, gracias, que también siempre nos ve desde Ojo de Agua, a Kika, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, muchas gracias, Mari Carmen Ortiz, Alejandro López Vargas, que nos está saludando desde Emiliano Zapata, Guadalupe Flores también, Hugo Secua, la botarga ridícula y gelatinosa no va a cuajar, pues ya sabrán de quién habla. A Mirna Elvira González, que nos saluda desde Monterrey, Socorro Barrera desde Morelos, muchas gracias. A Sofía Loren, qué bonito nombre, gracias. Dice Crescencio de Jesús, dice que Xóchitl Gálvez X González esta semana va a estar fuera del PRIAN. Irma Estela Cuata Domínguez dice, muy buenas noches, gracias, que hacía rato que no nos veíamos por aquí. Y bueno, efectivamente a lo mejor el Facebook Live ya pasó de moda, vamos a tratar de mantener este tipo de comunicación en otras plataformas, además de Facebook Live, como es el TikTok. Dice Guadalupe Flores, se dice que quien mal empieza, mal acabará, y la señora Gálvez se prestó a un proceso que fue una farsa. Juan y Rodríguez dice, rodilleras para el lambiscón, seguramente habla de mí, no sé. Ismael Valencia Ortega, que nadie le enseñó a citar a Xóchitl, algo tan elemental del trabajo profesional y académico, evidentemente. Y Irma Estela Cuata Domínguez, así se puso tu nombre en azul, amigo. Dice que pudo conectarse finalmente.
José Francisco Jiménez, quien ejerce una profesión sin tener el título y cédula profesional correspondientes comete el delito de usurpación de profesiones. Dice Irma Estela Cuata, el traidor a la patria, el corrupto ambicioso vulgar de Marcelo Ebrard que está detrás de él Salinas, Pliego. Bueno, no hay muchos elementos para poderlo decir, pero bueno, aquí yo comparto este punto de vista. Mari Sara, muchas gracias. Dice Xochitl Bautista, saludos, por favor hagan investigación del movimiento estudiantil de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Gracias por el tip. Mari Carmen Ortiz también dice los X principales personajes que representan la mentira, plagios, corruptera. Cada golpeteo al gobierno son topes. Y también desde Sonora nos manda saludos. Muchas gracias a Javier Ruiz. Y feliz semana a todas y a todos. Duerman y descansen en este domingo. Mario Alberto Garnica me pide mis impresiones sobre las candidaturas de la Ciudad de México. Ya las dije. Lo vuelvo a repetir en síntesis. Se necesita en la contienda, que ahora va a ser de Morena, porque todavía no sabemos qué va a ser el frente opositor, que garantice una figura no solamente popular, sino con experiencia de gobierno, con experiencia y capacidad de articulación en una ciudad que desde 1997 votó y ha votado por las izquierdas. Muchas gracias, nos vemos.